Profesor, buenas noches. Buenas noches con todos. En esta oportunidad hablaremos sobre la cantidad de movimiento en mecánica de fluidos del Producto Académico 3. El docente Anwar Julio Yarín Achachagua y mi persona Bella Estefanía Echevarría Telles. La cantidad de movimiento en mecánica de fluidos viene a ser un principio fundamental que permite comprender cómo se comportan los fluidos cuando están en movimiento. Este tema es muy importante porque se aplica prácticamente en todas las ramas de la ingeniería, desde centrales hidroeléctricas y sistemas de tuberías hasta la industria aeroespacial, así como el diseño de aeronaves. Durante la presentación veremos cómo surgió este concepto, cuáles son sus fundamentos teóricos y cómo es que se expresa mediante la ecuación de cantidad de movimiento, así como cuáles son sus principales acciones en la vida real, las limitaciones que presenta y las tendencias futuras que buscan mejorar su precisión mediante nuevas tecnologías, ¿no? Finalmente, realizaremos un análisis crítico para poder comprender por qué, a pesar de sus limitaciones, este principio continúa siendo una herramienta indispensable para la ingeniería moderna. Ya, a continuación, se observa lo que es la introducción. Primero debemos entender qué significa la cantidad de movimiento. Esta también es conocida como momentum lineal, la cual es una magnitud vectorial que representa el estado de movimiento de un cuerpo o de un fluido. Matemáticamente se obtiene multiplicando la masa por la velocidad de este, ¿no? Y esto significa que mientras mayor sea la masa o mayor sea la velocidad del fluido, mayor va a ser su cantidad de movimiento. En mecánica de fluidos, este concepto es muy importante porque nos permite así relacionar directamente las fuerzas que actúan sobre un fluido con la forma que éste cambia su movimiento. Por ejemplo, cuando el agua circula por una tubería, golpea las aspas de una turbina. Así cambia su velocidad y dirección. Este cambio genera lo que son la fuerza que pueden aprovecharse para poder producir energía o mover diferentes dispositivos mecánicos. Por eso es que la cantidad de movimiento constituye uno de los principios más importantes de la ingeniería. A continuación, tenemos lo que es el origen y el contexto. El origen de este principio se remonta al siglo XVII con Isaac Newton. Pero primero nos iremos al siglo IV, que es antes de Cristo. En este tenemos a Aristóteles. Aristóteles pensaba que los objetos solo se movían si una fuerza los empujaba de manera constante, aunque esta idea era incorrecta. Fue el primero en intentar explicar cómo es el movimiento de los cuerpos y su visión dominó durante muchos siglos. Luego, en el siglo XVI y XVII, Galileo Galilei refutó varias ideas de Aristóteles. Esto mediante experimentos, ¿no? Diversos experimentos, en el cual propuso que los objetos mantienen su movimiento si no hay fuerzas que lo detengan. Esta es una idea de la inercia. Esto fue clave para poder entender que el movimiento no necesita de una fuerza constante. En 1644 tenemos a René Descartes. En este introdujo formalmente el concepto de cantidad de movimiento, al que llamó quantitas motus. Lo definió como el producto de la masa por la velocidad, aunque su formulación no era completamente correcta, fue muy importante para la física posterior. Luego, en 1687, aquí ya entra Isaac Newton, el cual publicó Philosophus Naturalis Principia Mathematica. En este, él estableció que las leyes del movimiento, ¿no? En este caso, la segunda ley explica que la fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento en tiempo. Aquí se consolida lo que es el concepto moderno de momento lineal. Luego, en el siglo XVIII, tenemos a Leonhard Euler. Aquí desarrolló una formulación matemática más avanzada de la mecánica, ayudando así a describir mucho mejor lo que es el movimiento de los cuerpos usando ecuaciones, ¿no? Luego, en el siglo XIX al siglo XX tenemos lo que son las aplicaciones modernas. La cantidad de movimiento se volvió fundamental en la física clásica y moderna, en las cuales se aplicaron, por ejemplo, en choques de autos, balística, cohetes, física cuántica y las partículas. Ahora, en la actualidad, hoy en día, el concepto de cantidad de movimiento es esencial
en la ingeniería, también en la astronomía y la física moderna, lo cual nos permite analizar sistemas desde partículas subatómicas hasta las galaxias. Ahora, continuando, tenemos lo que son los fundamentos. Aunque todos estudian el mismo principio, cada autor aborda desde una perspectiva diferente. En este caso tenemos a 5 autores, ¿no? Por ejemplo, White explica que la cantidad de movimiento mediante el análisis de volumen de control, que es uno de los métodos más utilizados para resolver problemas reales de ingeniería, ¿no? Luego tenemos a Sengel, el cual presenta un enfoque mucho más práctico, utilizando numerosos ejercicios y aplicaciones industriales. Seguido de ello tenemos a Fox. Integra lo que son 3 principios fundamentales, que son la conservación de masa, la energía y cantidad de movimiento, lo cual permite resolver sistemas mucho más complejos. De ahí tenemos a Kundo y Beer, ¿no? En este Kundo profundiza en la teoría matemática y relaciona directamente este principio con las ecuaciones de Navier-Stokes. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, finalmente, Bird amplía el concepto incluyendo los fenómenos de transporte, donde además del momentum también estudia lo que es la transferencia de calor y masa. Luego tenemos lo que es la ecuación de cantidad de movimiento. Esta, como se puede observar en pantalla, es la ecuación de cantidad de movimiento. Aunque a simple vista parece compleja, en realidad representa una idea mucho más sencilla. La ecuación nos indica que todas las fuerzas externas que actúan sobre el volumen de control son iguales al cambio de cantidad de movimiento del fluido. Podemos dividirla en 3 partes. La primera parte nos representa la acumulación del momentum dentro del sistema. Si el flujo cambia con el tiempo, este también, ¿no? Por eso es importante. Ahora, tenemos la segunda parte. En este caso, el flujo nos representa la cantidad de movimiento que entra y sale del sistema. Este es el término más utilizado cuando analizamos, por ejemplo, tuberías, turbinas o también lo que son los chorros de agua. Finalmente, aparecen lo que son las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre el fluido. En este tenemos, la presión, el peso debido a la gravedad, la viscosidad y otras fuerzas externas. En resumen, esta ecuación nos permite calcular cómo responderá un fluido cuando sobre él actúan diferentes fuerzas. Como pueden observar, esta es la ecuación de las que les estamos mencionando, lo que tenemos en pantalla. Ahora, a continuación, tenemos las aplicaciones. A continuación les mostraré, ¿no? 4 aplicaciones. Como pueden observar, las turbinas, los cohetes, los ríos y también en el waterjet. Por ejemplo, las turbinas hidráulicas, ya sea en centrales hidroeléctricas, por ejemplo. En las turbinas hidráulicas, la cantidad de movimiento se utiliza para poder analizar cómo es que el agua transfiere energía al rotor. En una central hidroeléctrica, el agua proveniente de un río, ¿no? O en un embalse ingresa a gran velocidad por una tubería forzada y choca ahí con las palas de la turbina, ¿no? En este caso tenemos aquí la imagen. Y este cambio en la dirección y velocidad del flujo genera una variación de momento, la cual produce una fuerza que hace girar la turbina. Un ejemplo real es la central hidroeléctrica del Mantaro en Perú, una de las principales fuentes de generación de energía del país. Esto es importante porque nos permite convertir la energía del agua en electricidad de manera pues, muy eficiente. Luego, tenemos lo que son los cohetes y sistemas de propulsión. En los cohetes, este principio se basa directamente en la conservación de la cantidad de movimiento. Por ejemplo, cuando un cohete expulsa gases a una velocidad, una gran velocidad hacia abajo, esos gases adquieren momentum en una dirección y como reacción el cohete adquiere momentum en sentido contrario, generando así el empuje necesario para que éste despegue, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo real son los cohetes Falcon 9 de SpaceX
utilizando para el lanzamiento de satélites y misiones espaciales. Esto es fundamental porque permite la exploración espacial y el transporte fuera de la atmósfera terrestre, ¿no? Y hemos visto SpaceX nos ha dado muchas imágenes que, bueno, son bellas a la vista, ¿no? Ahora, tenemos los chorros de agua e impactos en superficies. Por ejemplo, la cantidad de movimiento también se utiliza para poder calcular las fuerzas generadas cuando un fluido impacta sobre una superficie. En este caso, un chorro de agua a alta presión incide sobre una placa o una superficie. Y dependiendo de cómo es que va a salir el flujo, se va a generar un cambio en el momentum que produce una fuerza considerable. Esto se aplica en hidrolavadoras industriales y en sistemas de corte por agua. Este es lo que es el waterjet, ¿no? Estos son capaces incluso de poder cortar materiales como el acero. Su importancia radica en su uso en procesos industriales de limpieza y también de corte de alta precisión. Bueno, esas son las aplicaciones que las había mencionado. Ahora, tenemos la ingeniería ambiental, ríos y contaminantes, ¿no? Por último, En ingeniería ambiental, este principio se utiliza para poder analizar el transporte del agua y contaminantes que ya tienen de manera natural estos cuerpos de agua. Cuando un contaminante se descarga en un río, ¿no? El flujo del agua lo transporta. No es como que estuviera quieto, ¿no? Tiene un flujo y bueno, si en un punto alguien tira basura, pues por el flujo del río va a transportarse, ¿no? Y llegar de un punto a otro. Y la cantidad de movimiento del flujo va a influir directamente en su dispersión y propagación. Como pueden notar aquí, se ve en la vida real, ¿no? Estas aplicaciones. Aquí a simple vista en muchas ciudades tenemos los ríos y ahí podemos observar eso, ¿no? Esta es una explicación de qué ocurre ahí mediante la cantidad de movimiento. Ahora, esto permite realizar también estudios de contaminación en ríos urbanos y predecir el impacto ambiental. Su importancia es muy clave, ¿no? Es clave para poder controlar la protección del ambiente, asimismo también, ¿verdad? Ahora, en conjunto, estas aplicaciones demuestran que la cantidad de movimiento no es solo un concepto teórico, sino una herramienta fundamental en la ingeniería moderna, ya sea que esté presente en sistemas de energía, transporte, también la industria y, claro, el medio ambiente, ¿no? Que fue la última, el último ejemplo, la última aplicación que les indiqué. Ahora, tenemos limitaciones. En la realidad, bueno, el comportamiento de los fluidos es mucho más complejo que el que se describe en modelos teóricos. Esto se debe a que en flujos reales aparecen diferentes fenómenos físicos que no siempre pueden representarse de forma exacta. Por ejemplo, la turbulencia genera movimientos caóticos e impredecibles del fluido. También tenemos los cambios bruscos de presión afectan también a su estabilidad. La rugosidad de las superficies nos produce pérdidas de energía y las variaciones de temperatura también modifican sus propiedades. Todo esto hace que las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, como las que ya les mencioné que son las de Navier-Stokes, sean mucho más difíciles de resolver de manera exacta en la mayoría de casos reales. Claro, porque, por ejemplo, como aquí menciona la rugosidad, ¿no? No va a ser lo mismo un cálculo en una superficie lisa que en una superficie rugosa. Por eso es que es diferente, ¿no? Es como que nos complica, se pone un poco más difícil para poder resolver de manera exacta los casos reales, ¿no? Porque ahí no es que pueda ser todo liso o perfecto o en estado ideal, ¿verdad? Ahora, debido a esta complejidad, en ingeniería se recurre a lo que es la dinámica de fluidos computacionales o el CFD. Este permite obtener soluciones aproximadas mediante métodos numéricos. Sin embargo, es importante mencionar que estos modelos tampoco son perfectos, ya que dependen de simplificaciones que el sistema físico ya tiene y de los modelos de turbulencia que introducen cierto grado de error
en los resultados, ¿no? Por esta razón, uno como ingeniero no debe limitarse únicamente a usar dicho software, sino que también debe interpretar los resultados que tiene con criterio, ¿no? No solamente aceptar y ya, ¿no? Sino analizarlos de manera profunda, ya sea también con la experiencia que tiene y el conocimiento del comportamiento físico del fluido, para así poder evitar conclusiones incorrectas, incoherentes o que no tengan lógica. A continuación, la validación experimental. En esta parte analizamos la validación experimental, que es un proceso fundamental en la mecánica de fluidos, mediante el cual se verifica si un modelo teórico realmente presenta el comportamiento del fluido en la realidad. Este proceso comienza a partir de un modelo teórico, ¿no? Tenemos lo que es un modelo teórico, modelo matemático en este caso, el cual se basa en la ecuación de cantidad de movimiento y nos permite describir el comportamiento que tiene el flujo desde un punto de vista teórico. Luego, este modelo se resuelve mediante simulaciones de, como les había mencionado anteriormente, el CFD, ¿no? Las cuales proporcionan una aproximación del comportamiento del fluido utilizando métodos numéricos y herramientas computacionales. Posteriormente, estos resultados deben ser comparados con datos obtenidos de manera experimental. Para ello se utilizan equipos como túneles de viento, ¿qué más? Los canales hidráulicos, sensores que permiten medir variables como la presión. Una vez obtenidos estos ambos conjuntos de resultados, se realiza una comparación directa con el modelo teórico y los datos experimentales. Si los valores coinciden dentro de un margen aceptable de error, entonces el modelo se considera válido y obviamente confiable para poder ser utilizado en aplicaciones de la ingeniería. En cambio, si existiesen diferencias significativas, el modelo debe ser ajustado o mejorado hasta poder lograr una representación más precisa del fenómeno físico. A continuación tenemos lo que son las tendencias futuras. En esta parte observamos la evolución de la dinámica de fluidos hacia el futuro. Como tenemos ahí la dinámica de fluidos tradicional, la inteligencia artificial, la dinámica de fluidos computacional, la ingeniería del futuro y el modelo matemático avanzado, ¿no? En primer lugar, la dinámica de fluidos tradicional se basa en ecuaciones clásicas, métodos clásicos de análisis, como se puede ver acá. Y también en métodos analíticos, claro, que permiten resolver únicamente casos simples o idealizados de flujo, donde se asumen condiciones controladas y sin demasiadas variaciones del sistema. Posteriormente se desarrolla el modelo matemático. Aquí lo tenemos. Más avanzado, utilizando ecuaciones como la de Navier-Stokes que permiten describir el comportamiento de fluidos más realistas. Sin embargo, estas ecuaciones nos presentan limitaciones importantes debido a su alta complejidad matemática y a la dificultad de poder obtener soluciones exactas, ¿no? Para poder superar estas limitaciones, recurrimos a lo que es la dinámica de los fluidos computacionales, que es el CFD, el cual nos permite simular comportamientos de fluido, como ya les había mencionado, ¿no? Mediante métodos numéricos aproximados a soluciones que no se pueden obtener analíticamente. Actualmente estas simulaciones se están potenciando con el uso de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? O sea, una máquina de aprendimiento, ¿no? Ahora, lo que permite mejorar la predicción de fenómenos complejos, como por ejemplo la turbulencia, además de optimizar tiempos de cálculo y la precisión de modelos. Todo esto es posible gracias al uso de las supercomputadoras, ¿no? Por ejemplo, que nos permiten procesar grandes cantidades de información y realizar simulaciones a una alta escala en menor tiempo. Finalmente, todas estas tecnologías convergen en lo que se conoce como la ingeniería del futuro, ¿no? Ahora, como se puede ver aquí, nos dice que el diseño inteligente y también se tiene lo que es la eficiencia energética, donde los sistemas serán cada vez más automatizados, eficientes y optimizados, permitiendo diseños mucho más precisos y sostenibles en diferentes áreas de la ingeniería.
Bueno, a continuación tenemos lo que son las conclusiones. Algunas conclusiones. La cantidad de movimiento es un principio fundamental que conecta la física con la ingeniería moderna, permitiendo comprender y predecir el comportamiento de los fluidos en movimiento. Se concluye que este principio es esencial para el análisis de fuerzas en sistemas de fluidos. Se expresa mediante la ecuación de conservación de momentum y tiene aplicaciones críticas en ingeniería, transporte y diseño industrial, ¿no? Tal como lo vimos en la exposición. Requiere también herramientas computacionales para su análisis en sistemas reales, que es, por ejemplo, el simulación CFD, como les mencioné, y en un contexto global donde la eficiencia energética y la optimización de recursos son cada vez más importantes. El estudio de la cantidad de movimiento no solo es relevante, sino también indispensable para el desarrollo tecnológico futuro. Estas son las referencias que se utilizaron. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Espero que hayan podido entender un poco más de lo que es la cantidad de movimiento, las aplicaciones que esta tiene en la vida real, ¿no? Y las limitaciones, pero cómo es que se trata de conseguir, se trata de poder que no sea un obstáculo, que estas limitaciones no se vuelvan un obstáculo para poder desarrollar estas inteligencias con lo que es la cantidad de movimiento. Muchas gracias. Eso sería todo.